¿Qué cambios hay en el tratamiento en el impuesto a las personas jurídicas? ¿Sí? Entonces, en la deducción por impuestos, aquí es importante analizar que esto tiene relación con el artículo 105 del Estatuto Tributario, en la medida en que efectivamente nosotros teníamos unos tratamientos en el caso del impuesto de industria y comercio que podía ser deducible el 50%, con una tendencia que se tenía a una deducibilidad del 100%, o que podría tomarse como descuento deducible el 100% o descuento tributario del 50% del impuesto de industria y comercio y tableros y avisos, ¿sí? Situación que se desmonta ese descuento tributario en la reforma tributaria, lógicamente afectando, yo diría que en forma importante a los contribuyentes personas jurídicas. Igualmente se mantiene el gravamen a los movimientos financieros con una deducción del 50%, ¿sí?, de lo que esté certificado, y se elimina las regalías como deducción del 100%, y básicamente ya no son deducibles las regalías por parte de los contribuyentes que las obtienen. Y establece que no es deducible el impuesto de patrimonio que se crea, ¿sí? Esto tiene unos efectos importantes en el manejo de esta situación, porque es importante mirar que estos impuestos, el industria y comercio, el gravamen a los movimientos financieros, las regalías y el patrimonio, no son impuestos a la renta, afectan el impuesto a la renta, ¿sí? Y eso puede producir unos impactos importantes en el recaudo y en el sistema tributario de las personas jurídicas, que pueden llegar a ser demasiado altos, ¿sí? Miremos algunos impactos que esto podría generarse, que esto podría generar en los contribuyentes, en los contribuyentes. Miremos el caso que hay sin impuesto a los dividendos, este cambio que puede producir esto en un contribuyente, en tres contribuyentes. Un contribuyente que tiene un margen de rentabilidad del 50%, un contribuyente que tiene un margen de rentabilidad del 75% y un contribuyente que tiene un margen de rentabilidad del 90%. Estoy hablando de entidades que producen o generan sus utilidades por volumen de movimientos, ¿sí? Si nosotros no incluimos el impuesto a los dividendos, en la situación actual, este contribuyente podría empezar a tributar sobre su margen de rentabilidad es el 50%, tenemos una renta líquida de 500 para el primer caso, de 250 para el segundo y de 100 para el tercero, si su margen de rentabilidad es solo del 10%. Pagamos el impuesto de industria y comercio de 10 pesos en cada uno de los tres elementos, porque no es sobre rentabilidad sino sobre ingreso. A cada uno de los tres contribuyentes lo afecta en 10 pesos, ¿sí? El gravamen a los movimientos financieros, el 50%, pues calculamos el valor y esto generaría 0.5, 0.8 y 0.9, ¿sí? Aplicando el impuesto, tendríamos una renta líquida para el contribuyente 1 con un margen de rentabilidad del 50% de 490, de 239 para el segundo y de 239 y de 89 para el tercer caso. En total, este contribuyente estaría tributando, teniendo en cuenta renta, industria y comercio y gravamen a los movimientos financieros, una tarifa efectiva de tributación sobre las utilidades del 57% en el caso 1, del 62% en el caso 2 y del 75% en el caso 3.
Si nosotros tomamos no como deducción, sino el 50% como descuento tributario, este contribuyente tendría una tasa efectiva de tributación del 58% en el caso del contribuyente 1, en el caso del contribuyente 2 del 62% y en el caso del contribuyente 3 del 78%. ¿Sí? Pero si tomamos el impuesto de industria y comercio 100% deducible con la tarifa de impuesto y con la estructura actual de la reforma tributaria y con los límites actuales de la reforma tributaria, pues este contribuyente volvería a la situación inicial de no poder descontar no tomar como impuesto descontable el impuesto de industria y comercio y tributaría al 57% el 1, el 2 al 62% y el 3 al 79% en la situación actual, ¿sí? Sin tener en cuenta los dividendos como parte del impuesto. O sea, no se le retribuye vía rentabilidad, vía impuesto sobre la renta, lo que está pagando sobre un impuesto que se calcula sobre ingresos, ¿sí? Esto pues podría afectar sustancialmente a algunos contribuyentes, pero lógicamente la propuesta que se plantea actualmente es retornar a lo que teníamos anteriormente y eliminar ese descuento tributario del impuesto sobre la renta.